En el arte, las referencias temporales son relativas. Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, abre sus puertas a esas obras nuevas que son presente y futuro y a los clásicos, esos artistas que en un pasado supieron ver un horizonte distinto. Lo hicieron Pablo Gargallo en la escultura y Antonio Saura en la pintura. Aquí dialogan con otros aragoneses y sus universos, con el de las fotografías de Jorge Fuenbuena, que indaga en la identidad, o con lo que Rómulo Rollo llama caos primordial a través del surrealismo y la ciencia ficción. Están dentro de una serie que se llama Flowers and Thorns, Flores y Espinas. Pues me sumerjo en los mundos de fantasía, siempre bebiendo pues de otras culturas, de mitología, de leyenda. Parto de ahí y luego pues desarrollo un mundo de fantasía. En esta galería del también aragonés Miguel Marcos encontramos La cabeza de Goya, el proyecto de Bernardí Roig en torno a la leyenda nunca resuelta de la cabeza del de Fuendetodos, desaparecida en su sepultura. En Arco uno puede encontrar una obra de arte literalmente en cada rincón. La más cara, este Miró, titulado Cabeza con tres pelos frente a la luna y valorado en 1.600.000 euros. Algunas ya están entre las más buscadas, como esta cortina de aluminio negro de Ramón de Mateos con el número 7291 en recuerdo de los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia. Con esta otra titulada Fausto, el portugués Fabio Calasso nos habla de cómo el mundo se vende al capital, de esas personas exitosas y al mismo tiempo insatisfechas.